Como por ejemplo que 7 de cada 10 escolares de tercer año de escuela en los contextos más desfavorables no son capaces de encontrar información en un texto, ni de reconocer elementos básicos de una enunciación, ni de deducir el significado de palabras o expresiones a partir del contexto. Esto es parte de un informe elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa que midió el desempeño de lectura, matemática y aspectos socioemocionales de alumnos de tercero y sexto año de escuela. Pero vamos a entrar en detalles sobre el informe y los resultados con Carmen Areche, que es directora del área técnica del INED, y Pablo Cayota, integrante de la comisión directiva de INED. Buenos días, gracias por acompañarnos a los dos. Bienvenidos. Bien, y hablemos primero del contexto familiar y el entorno escolar de los alumnos, porque allí además los datos también llaman la atención, la importancia que tienen, ¿no? Y hablamos de que casi la mitad de las escuelas públicas, un 45%, trabaja en contextos desfavorables o muy desfavorables, y las escuelas privadas trabajan en una amplia mayoría, un 97%, en contextos favorables o muy favorables. Ahí está la clave. O sea que es evidente que esto incide en la educación que se le brinda y en el rendimiento del alumno. Sin duda. Lo primero que hay que señalar es que esta evaluación que realiza el INED es una evaluación que marca una nueva etapa, una nueva era de las evaluaciones estandarizadas en el país. Porque no solamente evalúan resultados en lengua, en matemática, sino que también han incorporado otras dimensiones, como ser habilidades socioemocionales, convivencia y participación, oportunidades de aprendizaje, porque el objetivo de la evaluación, como dice el lema de Aristas, que así se llama la evaluación, es conocer nos hace crecer. El objetivo del INED es contribuir a la mejora de la calidad de la educación en el Uruguay y además contribuir al ejercicio del derecho a la educación de todos los niños y jóvenes. Y yendo a lo que tú me preguntabas recién, es cierto que esta realidad de inequidad en el sistema educativo tiene larga data en el país y es uno de los problemas estructurales importantes de fondo. La segregación no se da solo entre el sector público y privado, sino que dentro del sector público también tenemos brechas en los resultados de aprendizaje y en las condiciones socioeconómicas. O sea, las condiciones donde uno nace va a determinar el tipo de educación que va a tener. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado con cómo uno expresa las... Claro, bueno, digo, pero por esto hablamos de un 50%. Claro, esa palabra determinar es justamente casi que la enemiga del sistema educativo, ¿no? Y lo digo porque estos datos en ese sentido no son novedosos. Está bien, sí, claro, está determinando desde hace mucho tiempo, es la realidad. Capaz que no claro, va, no yo veo la foto de lo que dan estos informes y desgraciadamente me encantaría, digo, por eso te digo, decirlo de otra manera. Decirlo de otra manera, pero evidentemente donde uno nace y donde uno estudia tiene mucho que ver, y hay excepciones, por supuesto, pero el contexto es muy difícil. El desafío de la evaluación estandarizada que se desarrolla en Uruguay desde el año 96 a la fecha ha sido justamente el poder mostrar qué aspectos propios del ámbito educativo que estén al alcance de las modificaciones por parte de la política educativa pueden contribuir a revertir esta segregación y esta inequidad. Porque si no nos quedamos en esta conclusión que es muy fuerte y es a su vez como triste para el sistema, ¿sí? Porque los deja sin margen de maniobra. Entonces, por eso también Pablo hacía énfasis en estas miradas multidimensional que presenta Aristas, en donde busca justamente encontrar elementos que vayan más allá de lo que es esa segregación y a su vez resultado en inequidad, que eso ya lo sabíamos. Entonces, claro. Ahora, Carmen, mucho se habla siempre del presupuesto, ¿no? ¿Y esto es solo un tema de presupuesto? O sea, ¿cómo cambiar esa segregación? Bueno, es un desafío muy importante que justamente conversábamos con Pablo hace un ratito. Y cambiar la segregación no solamente es tarea del sistema educativo. ¿Por qué? Porque la segregación que se refleja en las escuelas tiene un vínculo muy importante con la segregación residencial. ¿Sí? O sea, uno por lo general manda a sus hijos a la escuela que le queda cerca de su casa. Entonces, en la medida en que ya la población, de acuerdo a su formación o a su profesión, está distribuida de manera segregada en el país. Por ejemplo, en Montevideo hay muchos mapas, digamos, que lo colorean de acuerdo a esta segregación. Bueno, eso se refleja también en que
en escuelas que tienen población segregada. Claro, pero más también allá del barrio, estudies en El Cerro o estudies en Carrasco, en una escuela pública, ambas. ¿Por qué la educación no es la misma? ¿No tienen el mismo programa y las maestras no están igual de preparadas? O capaz que ese es el problema, justamente. Tener el mismo programa y el mismo discurso y la misma metodología para Carrasco que para otra zona. Sí, yo creo que lo que revela esta situación de inequidad nos lleva a no buscar soluciones fáciles ni de atajos. O sea, resolver este problema es un problema de largo aliento y de abordaje multidimensional. Claro. Es decir, aquí se precisan políticas sociales, políticas de salud, políticas residenciales y se precisan también políticas educativas. Un solo factor no va a resolver esta complejidad. Hay que tomar en cuenta justamente que, lo revela el informe, que en todos los contextos socioeconómicos hay resultados buenos y malos. Obviamente, los no tan buenos resultados están concentrados en los sectores socioeconómicos de menor nivel. Pero ¿esto qué revela? Revela la complejidad del aula hoy. Cualquier maestro o cualquier maestra se va a enfrentar en su aula con distintos niveles en los que se encuentran sus alumnos, tanto en lectura, en matemática o en otras habilidades. La brecha nos preocupa mucho, pero los resultados generales también tienen aspectos que sin duda hay que mejorar, ¿no? Yendo un poco a eso, y además lo bueno de tener información de toda la educación, porque también en lo que es la discusión sobre este tema se ha hecho mucho hincapié en secundaria, y acá tenemos resultados de primaria que muestran que 1 de cada 5 estudiantes de sexto únicamente reconoce el emisor, destinatario y mensaje de un texto y puede hacer generalizaciones cuando no hay ambigüedades. Y cuando hablamos de tercero de escuela, 48%, casi la mitad de los alumnos no alcanza una comprensión global de los textos, cuando ya tienen 9 años, ¿no? Cumplen en esa edad. Es importante, creo que es un aporte de este informe justamente mostrar el egreso de primaria. Yo pondría el énfasis en este momento allí, ¿no? Cómo están egresando para la continuidad educativa. Claro. Porque como tú señalabas, bueno, siempre estamos pensando que los problemas están en educación media y sin duda hay muchos problemas en educación media a seguir trabajando sobre ellos. Pero bueno, también estamos evidenciando que los estudiantes, prácticamente la mitad, probablemente tengan dificultades para hacer cuestiones que seguro se les van a pedir en educación media, como estudiar, hacer un profundizando resumen, los problemas que traen. Claro. Entonces, sin duda en primaria hay mucho terreno para trabajar y creo que lo positivo es que primaria está, y también en la educación media, está trabajando, por lo menos así lo hemos visto, en lo que es el diseño curricular, ¿verdad? Y desde el INED entendemos que justamente el currículum es una de las estrategias de política para revertir la equidad, la inequidad, perdón. Entonces, uno de los aportes de este informe es no solo describir con mucha precisión y mucho detalle los distintos niveles de desempeño, sino también consultarles a los docentes cómo están, digamos, llevando adelante el currículum en las aulas. Y allí eso es algo absolutamente novedoso. No teníamos ninguna información sobre eso. Y allí encontramos, bueno, que los docentes nos dicen, sí, que el currículum tiene muchos temas, ¿sí? Pero claro, al no estar definido cuál es el objetivo común que tengo que lograr para todos, es que también es más fácil que se genere esta inequidad, porque cada docente termina adaptándose un poco a su circunstancia, lógicamente. Bueno, esperemos que pueda mucho, ¿no? Pero no tiene... El sistema de evaluación de los docentes, por ejemplo, también los obliga a veces a tener que cumplir un programa. Exacto. Y eso es una dificultad. Sí. Pero además una cosa que me parece importante de este informe, que es un informe, es una fotografía, como decía Nole, del Uruguay, porque cuando vienen estas pruebas y se habla de las PISA, parte de las críticas de los enemigos que tienen las pruebas PISA dicen, no, nos comparan con otros países, con otras realidades. Aquí es una comparación del Uruguay con sí mismo, o sea, y eso me parece que es relevante. Hay un aspecto muy relevante también en ese sentido, y es que esta evaluación nacional, a diferencia de las evaluaciones nacionales anteriores, tenemos que tener conciencia que en sexto de primaria hay evaluaciones desde el año 96 en Uruguay. Entonces, mucho de esto ya lo sabíamos, pero ¿qué sucede? Esta evaluación
tiene una orientación curricular, que la pone aún más en el camino que tú decías, ¿no? Eso es por cómo son las competencias del INED desde la Ley de Educación. Las evaluaciones anteriores, no, justamente tuvieron otra intencionalidad. Y en eso es importante la diferencia. Nosotros estamos intentando justamente avanzar en el sentido de, en un momento donde pueda alinearse estrictamente la prueba con el currículum, poder decir, bueno, qué porcentaje de estudiantes están alcanzando lo que el sistema educativo espera de ellos. Estamos en camino. Yo reitero lo de la multidimensionalidad referida a factores externos del sistema educativo para resolver este problema, pero también dentro del propio sistema educativo. Es importante la inversión educativa, es importante la infraestructura, es importante la construcción de un marco curricular que permita a nivel nacional poner en práctica lo que recién comentaba Carmen, es decir, un currículum nacional, pero habilitando posibilidades de trayectorias diversas según los lugares en donde se encuentre y los docentes poder reconstruir ese marco curricular en función de las realidades con las que se encuentren. Yo creo que nos estamos enfrentando a una situación en donde el Uruguay ha mejorado muchísimo los niveles de accesibilidad al sistema educativo. El problema es que esa es la primera generación de desafíos. La próxima generación de desafíos es que con los alumnos dentro de las aulas tenemos que evitar situaciones de exclusión con los alumnos dentro. Es decir, que todos los alumnos pueden aprender. Yo creo que hay pistas en este informe para que los colectivos docentes puedan trabajar. Hay muchos insumos, porque aquí se describe lo que son capaces de hacer en cada uno de los niveles, tanto en lectura como en matemática. Entonces, no estamos hablando ya de grupos homogéneos, donde todos más o menos parten del mismo lugar y van a llegar al mismo. Tenemos que buscar partir de esta realidad. Aquí hay insumos para ello, de manera de que cada docente sea capaz de generar sus propias estrategias pedagógicas. Pensando además en la diversidad de los estudiantes que el propio informe revela, porque hay que darle la educación al que está quedando excluido y hay que darle la educación que necesita el que no está quedando excluido y está demostrando ciertas capacidades y también hay que contemplarlo, digamos, porque por atender al otro no se lo puede dejar, porque se le acaba su fase educativa también, ¿no? Son desafíos que hay que ir abordando. Bueno, la gente de la universidad siempre se ha quejado en los últimos tiempos de cómo le llegan preparados. Creo que el desafío de la educación del siglo XXI es lograr que cada uno sea capaz de dar el máximo de sus posibilidades. Claro, cruzado con eso, ¿no? El cambio de la educación de llevamos 20 años del siglo XXI ya, No, es que ese es, obviamente. Mirá que se va rápido el tiempo. Yo creo que frente a lo inadmisible uno tiene que dejar permitirse la indignación, pero la indignación con paciencia, en el sentido de decir, ojalá esto se resolviera fácilmente. Claro. No es un tema de fácil resolución, que implica acuerdos de largo plazo, políticas constantes y persistentes. Algunas ya se están haciendo, otras habrá que incorporar, pero creo que sin duda que es un desafío para todos. En medio de un desafío general que tiene la educación en el siglo XXI, más allá de lo entrado que está, en el mundo, ¿no? Con respecto a los estudiantes. Porque a Uruguay le pasan cosas que en el mundo están resueltas, pero hay otras que en el mundo no están resueltas también y que habrá que ver cómo nos acomodamos. Bien, y en cuanto a ese desafío, ¿cómo toman este tipo de informes las autoridades? Porque también después están las maestras que sienten que ellas hacen lo que pueden, lo que te decía hoy, lo que pueden, porque de repente te dicen, bueno, pero yo en este contexto, en un colegio que tiene problemas de infraestructura, que no tengo gimnasio, no tengo laboratorio, hay una cantidad de salas que no tengo, donde los niños tienen problemas familiares y una vez que yo lo quiero expresar, la familia se pone violenta, hay un entorno violento cerca de la escuela. Digo, es verdad que hay que tener paciencia y es un cambio lento, pero me imagino que son tantas las cosas a tener en cuenta. Sí. Los docentes son actores claves para el proceso de transformación y están en la primera línea de fuego todos los días abriendo las escuelas y los salones y enfrentándose a unas aulas cada vez más complejas. Los docentes no son los culpables de los resultados. Los docentes son actores que todos los días trabajan y parte de lo que revela este informe también es el buen vínculo que niños y maestros tienen y que generan condiciones para
el desarrollo de habilidades socioemocionales, que seguramente van a tener impacto en la constancia, en la asistencia, en el llegar en hora, etc. Esa es la parte de la película que cuando se evalúan resultados de pruebas no se ve y que, no sé, Jaime y yo somos hijos de maestros, además, así que lo conocemos, es ese vínculo emocional que se genera y que se sigue generando, aún con malos resultados en otros aspectos, que es lo que muchas veces reclaman los docentes que no se refleja, ¿no? Pero eso es condición necesaria, los vínculos, para poder seguir trabajando en términos de aprendizaje. Yo creo que hay elementos que demuestran que en algunos lugares hay buenos resultados, aún en contextos complejos. Es decir, que no hay un destino inexorable para los alumnos que vienen de un sector socioeconómico bajo. El informe lo demuestra. Hay lugares donde eso se revierte. Entonces, ahí hay buenas pistas para pensar políticas educativas y el informe las pone a consideración. Sí, y respecto a esto de las políticas educativas, me parece importante y el vínculo con el rol del docente, ¿no? El docente está, como decía Pablo, ahí en la puerta de la trinchera, teniendo que enfrentar situaciones muy heterogéneas en su aula y tratando de poner lo mejor de sí. Ahora, es necesario que el propio sistema educativo le brinde herramientas para poder afrontar eso, ¿no? O por lo menos, digamos, más herramientas que las que tienen hasta ahora. Ellos aquí vemos en el informe que nos dicen que el currículum, por ejemplo, hay entre un 40 y un 30%, dependiendo del grado, que dicen que el currículum es muy largo, que es muy complejo, que no les da el tiempo a abordarlo, ¿no? Entonces, es también desde la formación docente, en donde uno empodera al docente, porque no podemos estar en un sistema educativo en donde los resultados dependan de la buena voluntad y de las habilidades de cada uno de innatas o de claro. Que no dudamos, por supuesto, y como Pablo muy bien decía, esto no, lo último que hace es decir los responsables de estos resultados son los docentes, al contrario, los docentes están enfrentando situaciones cada vez más complejas, con temas hasta de inclusión, que ellos mismos en otros estudios del INED nos han manifestado no estar preparados para trabajar con esas situaciones. Entonces aquí estamos viendo cómo aún para situaciones que tienen que ver con el aprendizaje de la lectura y de la matemática, faltan herramientas desde el sistema educativo para que los docentes realmente puedan llegar a enseñar a todos de la mejor manera en cada uno de los distintos contextos. Y esto tiene que abordarse en la formación docente, si no va a ser mucho más difícil que realmente logremos el objetivo. Bien, Carmen Areche y Pablo Cayota, muchísimas gracias y allí lo tienen el informe. Invito a los colectivos docentes a bajar de la página del INED, está a disposición de todos, porque hay insumos muy interesantes para trabajar colectivamente como parte de elaborar estrategias pedagógicas en cada centro educativo. Perfecto, muchísimas gracias. Vale destacar que tiene información muy interesante el informe, porque se han presentado infinitos diagnósticos. Jaime siempre dice que está cansado de los diagnósticos sobre la educación. Como diagnostiquitis en este país. Este informe, la verdad que da un panorama muy completo. Quiero hacer un reconocimiento público, porque yo no soy parte del equipo técnico, sí de la comisión directiva, al equipo técnico del INED, que son 30 personas que han hecho un despliegue a nivel de todo el país para que este producto estuviera en las manos de todos. Muchas gracias. Nosotros a esta hora tenemos que actualizar los datos del tiempo.